Hola, hola chicos, chicas, miren lo que vamos a hacer en este nuevo tutorial. Este hermoso murciélago, mírenlo, qué bello. ¿Qué les parece? Nosotros los vamos a hacer en rojo. La parte negra que tiene este la vamos a colocar en rojo. Y lo blanco se lo vamos a hacer en negro. Aquí estoy trabajando con una mostacilla irregular, es un poquito más grande. Ustedes pueden trabajar con la checa calibrada, si les parece bien, o con la número 8 les queda un poquito más grande el diseño. Vamos a estar usando dos cristales número 6 para los ojitos, y ya yo tengo aquí mi aguja con 1 metro de hilo más o menos, dos agujas en cada extremo, y vamos a iniciar. Para comenzar vamos a tomar 4 mostacillas, acá las tenemos, pueden observar, y vamos a llevarlo al centro de nuestro hilo más o menos, y con la otra aguja vamos a cruzar por la última mostacilla en sentido contrario, así, para formar nuestro primer cuadrado. Aquí unimos las dos agujas para que nos quede el cuadradito en el centro del hilo. Acá lo tenemos, ¿ven? Así les debe quedar. Vamos a continuar, vamos a unir nuestras dos agujas y vamos a colocar en una aguja, vamos a agregar 2 mostacillas, y en la otra vamos a agregar solo una. Acá pueden ver, pasamos las mostacillas por las agujas, y la que tiene una mostacilla va a pasar en sentido contrario por la que tiene 2, por la última mostacilla. Acá está la que tiene 2. Tomamos nuestra otra aguja y vamos a cruzar en sentido contrario por la última mostacilla. ¿Ven? Siempre es en sentido contrario. Unimos nuestras dos agujas, las llevamos hasta el final y miren, ya tenemos 2 cuadraditos o 2 florecitas, les digo yo también a veces. Vamos a continuar, vamos a repetir el paso, agregar de nuevo 2 mostacillas en una aguja y una mostacilla en la otra. Así como pueden ver, para formar otra florecita. Pasamos el hilo, acá se lo voy a hacer un poco más lento por si no lo vieron en la primera. Acá tengo las 2 mostacillas, vamos a llevarlas hasta el extremo donde está la aguja. Acá ven la aguja y las 2 mostacillas. La otra aguja la vamos a pasar por esta última mostacilla que agregamos. Y así es como la formamos, ¿ven? Ya tenemos 3. Ahora vamos a cambiar un poco el paso y vamos a tomar cualquiera de los 2 hilos. Yo voy a tomar este, el de la izquierda voy a tomar yo, y vamos a agregar 3. Acá están 3 mostacillas. Pasamos nuestro hilo y con la otra aguja cruzamos en sentido contrario por la última mostacilla. Esto lo que va a hacer es que nuestros hilos nos van a salir en un costado, ¿ven? Antes nos estaban saliendo en un ladito, ahora van a salir en un costado, para podernos regresar y seguir tejiendo el ancho de la cabecita. Ahora vamos a continuar con este hilo que está hacia afuera a la izquierda. Vamos a tomar 3 mostacillas, acá están,
y vamos a llevarlas hasta el final de nuestro hilo. Ajá, y con la otra aguja, el otro hilo, vamos a cruzar por la última mostacilla, esta de acá. Pasamos nuestro hilo, acomodamos y aquí ya tendríamos formada otra florecita, ¿ven? En un costado. Esta era la idea. Ahora este hilo que está hacia abajo a la izquierda va a levantar por esta que está acá, la más cercana. Levantamos así, ¿eh? En este sentido. Jalamos nuestra aguja, acomodamos y así nos quedaría. Cuando estamos iniciando es un poquito engorroso de mostrar y la cámara tampoco me ayuda mucho que se diga. Bueno, así más o menos les quedaría. Vamos a continuar. Este hilo es el que está hacia arriba. Con este vamos a seguir tomando mostacillas. Vamos a agregar 2. Las llevamos al final de nuestro hilo. Acá con la otra aguja. Acá tenemos las 2, ¿ven? Vamos a cruzar con la otra aguja en sentido contrario. Por la última mostacilla. Acomodamos nuestro hilo, ajustamos. Si ven, vamos a que nos acomodar un poquito aquí. El hilo que nos queda hacia abajo, ya les voy a mostrar cuál es. Este que está hacia el tejido, este bajito, ¿ven? Nos va a indicar por cuál mostacilla vamos a levantar. Esta que está aquí. Levantamos por allí para ir uniendo el tejido. Se me olvidó decirles que estoy trabajando con hilo porque quiero que se vea un poquito más el paso del hilo. Cuando lo hacía con nylon queda mejor, queda más rígido el tejido, pero les cuesta verlo a ustedes en el video. Este hilo que está hacia arriba va a seguir tomando mostacillas. Ustedes lo pueden hacer con nylon, con hilo, con lo que quieran. Tomamos 2 mostacillas, pasamos, llevamos al final y con la otra aguja vamos a cruzar esta de aquí, vamos a cruzar por la última mostacilla en sentido contrario. Acomodamos, el hilo queda hacia abajo, este de acá pasa por esta última mostacilla. En sentido contrario, así. Continuamos. Así nos van quedando, miren bien. Este hilo que está hacia arriba, vamos a agregar más mostacilla acá. Vamos a tomar 2 mostacillas más, esta vez. Vamos a tomar las más parejitas, déjenme ver. Acá están. Las llevamos al final de nuestro hilo. Con la otra aguja vamos a cruzar en sentido contrario. Aquí nos queda el hilo en un lado. Ven que tenemos 2 mostacillas levantadas por donde sale nuestro hilo y por el otro. Vamos a tomar este hilo que está hacia afuera, ven, porque vamos a tejer hacia el lado donde está la mostacilla levantada, donde hay 2 mostacillas. Vamos a tomar 3 mostacillas con el hilo de la derecha y con el otro hilo vamos a cruzar en sentido contrario por la última mostacilla. Jalamos, acomodamos
Ya les voy a mostrar cómo les queda. ¿Ven? Tenemos el hilo hacia abajo. Vamos a pasar por esta que tenemos acá, la única, en sentido contrario. Así, jalamos. Y así les debería de quedar, ¿eh? Vamos a continuar con el hilo que está hacia afuera, hacia arriba. Y agregamos 2. La llevamos al final y con la otra aguja cruzamos en sentido contrario. Acomodamos y así nos quedó en un extremo. Ya va tomando forma. Aquí no vamos a levantar, simplemente vamos a seguir agregando. Este hilo que está hacia afuera, este hilo es el que está hacia adentro y este está hacia afuera. Bueno, con el de afuera vamos a seguir tomando mostacilla. Vamos a agregar acá 3 mostacillas. Déjenme tomo las más parejitas. Acá tenemos. Llevamos al final de nuestro hilo. Con la otra aguja cruzamos en sentido contrario. Ajustamos nuestro hilo. Acomodamos. Damos vueltita. Y el que nos queda hacia abajo, ¿ven? Este va a levantar por este que está aquí. Acá no me enfocó la cámara. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Levantamos en sentido contrario. Vamos a continuar. Con este hilo que está hacia afuera, a la derecha, vamos a tomar 2 mostacillas. La llevamos al final del hilo. Con la otra aguja cruzamos en sentido contrario. Acomodamos. Y el que nos queda hacia abajo va a levantar por la siguiente mostacilla, que es esta. Continuamos este que está hacia arriba. Tomamos de nuevo 2 mostacillas. Las pasamos, las llevamos al final del hilo. Y cruzamos en sentido contrario con la otra aguja. Por la última mostacilla. Acomodamos el hilo que queda hacia abajo, levanta por esta siguiente mostacilla, que es la más cercana. Y así vamos. Continuamos con el hilo que está hacia arriba. Vamos a tomar nuevamente 2 mostacillas. Con la otra aguja cruzamos en sentido contrario por la última mostacilla, acomodamos. Y el hilo que nos da hacia abajo levanta por esta última mostacilla que nos queda acá. Y así va quedando, ¿ven? Vamos a continuar el hilo que tenemos acá hacia arriba.
va a tomar 2 mostacillas, las llevamos al final y con la otra aguja cruzamos en sentido contrario por esta última mostacilla. Acomodamos y así nos va quedando, ¿eh? Ya tenemos un rectángulo, sería mejor dicho. Bueno, vamos a continuar. El hilo que está hacia afuera, hacia la derecha, toma mostacillas. Vamos a tomar esta vez 4 porque vamos a iniciar una nueva vuelta con una ampliación. Acá tenemos 4 mostacillas y con el otro hilo vamos a cruzar en sentido contrario por la última mostacilla. Acomodamos y así nos quedaría nuestra primera florecita de 5, ¿ven? 5 mostacillas. Este hilo, que es el que está hacia abajo, levanta por esta mostacilla en sentido contrario. Solo tenemos 2 acá, ¿verdad? Vamos a levantar por la más cercana, esta de acá. Así. Ahora sí. Nuestra primera florecita de 5. ¿Ven? Esto es para ir ampliando nuestro tejido. Vamos a continuar. Tomamos con este hilo que está hacia arriba de la derecha. Vamos a tomar 2 mostacillas. Voy a buscar aquí las más parejas, porque esta no es mostacilla calibrada. Acá tengo 2, las llevamos al final. Y cruzamos con la otra aguja en sentido contrario. Acomodamos. Y el hilo que da hacia abajo, este va a levantar por la siguiente mostacilla, que es esta última de esta línea. Levantamos por allí. Así nos queda. Continuamos con este hilo que está hacia arriba. Vamos a tomar 3 mostacillas. Acá están. Con el otro hilo cruzamos en sentido contrario por la última mostacilla. Acá me cambié de posición, de cámara, de todo, intentando que se vea un poco mejor. Todavía no doy con lo que es. Vamos a levantar por esta mostacilla, la primera que tenemos acá. De un costado. Y así nos va quedando. Continuamos con el hilo que está hacia afuera. Vamos a agregar 2 mostacillas. Llegamos hasta el final. Y con la otra aguja cruzamos en sentido contrario por la última mostacilla. Acomodamos. El hilo que da hacia abajo, hacia el tejido, levanta por la mostacilla más cercana, esta que está aquí. Con el hilo que está hacia arriba, tomamos 2 mostacillas. Llevamos al final de nuestro hilo. Y con la otra aguja cruzamos en sentido contrario. Este paso lo vamos a repetir hasta llenar todo este extremo. Levantamos con la aguja que está hacia abajo por esta mostacilla. El hilo que está hacia arriba,
toma nuevamente 2 mostacillas, llevamos hasta el final y con la otra aguja cruzamos en sentido contrario por la última mostacilla. A veces quisiera saltarme pasos porque son muy repetitivos, pero después las personas que no tienen mucha práctica se van a perder. Vamos a levantar con la aguja que está hacia abajo por esta mostacilla de aquí y continuamos. Tomamos agregando mostacillas con el hilo que está hacia arriba, 2. Con la otra aguja cruzamos en sentido contrario por la última mostacilla, acomodamos y el hilo que da hacia abajo va a levantar por esta última mostacilla que nos queda acá. Vamos a seguir tomando con esta de arriba 2 mostacillas más, llevamos al final de nuestro hilo, con la otra aguja cruzamos en sentido contrario, acomodamos y este hilo que nos queda hacia abajo va a levantar por la siguiente mostacilla, esta de acá, la de un costado. El hilo que está hacia arriba, este toma 3 mostacillas. Aquí vamos a hacer de nuevo una ampliación. Acá están 3 mostacillas. Con la otra aguja cruzamos en sentido contrario. Acomodamos. Y levantamos con la otra aguja por esta que sigue, que está aquí paradita. Con el hilo que está hacia arriba, tomamos 2 mostacillas, acomodamos hasta el final y con la otra aguja cruzamos en sentido contrario. Ahí están las 2 que agregamos, pasamos por la última. Acomodamos el hilo para saber cuál es el que está hacia abajo. Es este y vamos a levantar por esta última mostacilla. Tomamos el hilo que está hacia arriba, vamos a agregar 3, las llevamos hasta el final y con la otra aguja levantamos por la última mostacilla, esta de acá. Si les parece que voy muy rápida, pueden poner más lento el video. Vamos a levantar con el hilo de abajo por esta mostacilla de la esquina y acomodamos. Hay una opción en ajustes donde pueden colocar el video más lento. Vamos a tomar con el hilo que está hacia arriba 2 mostacillas más, llevamos al final y con la otra aguja cruzamos en sentido contrario por la última mostacilla. Acomodamos y el hilo que da hacia abajo levanta por la mostacilla que sigue, esta de acá. Acomodamos, el hilo que da hacia arriba, toma nuevamente 2 mostacillas. Acá vamos a llenar toda esta línea hasta llegar a la esquina. Con la otra aguja cruzamos en sentido contrario por la última mostacilla. Acomodamos, tomamos el hilo que da hacia abajo para levantar por la siguiente mostacilla, esta de acá. Continuamos con el hilo que está hacia arriba, 2 mostacillas más, vamos a llevarla al final y con la otra aguja cruzamos en sentido contrario por esta última mostacilla.
Continuamos, el hilo que está hacia abajo, levanta por la siguiente mostacilla, esta de acá. A ver si no se ve, es esta. Levantamos. Continuamos con el hilo que está hacia arriba. 2 mostacillas más. Llevamos al final, con la otra aguja cruzamos. Ya vamos a llegar a la esquina, levantamos con el hilo que está hacia abajo por la más cercana, esta de acá. Vamos a continuar, levantamos con esta aguja por la siguiente mostacilla y nos quedaría así, ¿ven? Saliendo nuestro hilo de 3 mostacillas. Acá tomamos una mostacilla con el hilo que está hacia arriba y cruzamos en sentido contrario. Ya acá terminamos la vuelta y así nos quedó. Verifiquen que les esté quedando igual que a mí para que podamos continuar. Pueden pausar aquí el video para que la imagen les quede fija y puedan contar sus mostacillas. Vamos a continuar con el hilo que está a la derecha. Vamos a tomar 3 mostacillas con la otra aguja. Cruzamos en sentido contrario por la última mostacilla. Acomodamos nuestro hilo y vamos a levantar el hilo que está hacia abajo. Ya les voy a mostrar este. Con este hilo vamos a levantar por la primera mostacilla que nos encontramos. Acá tenemos 2 juntitas, vamos a pasar por la primera. Con el hilo que está hacia arriba a la derecha, vamos a continuar tomando 3 mostacillas. Las llevamos al final de nuestro hilo y con la otra aguja cruzamos en sentido contrario por la última mostacilla. Acomodamos nuestro hilo y el que da hacia abajo va a levantar por la mostacilla que sigue. Se recuerda que teníamos 2 juntas. Bueno, acá está, mire. Por esta de acá vamos a pasar. No nos vamos a saltar ninguna porque estamos ampliando el tejido. Con el hilo que está hacia arriba tomamos 3 mostacillas nuevamente. Las llevamos al final de nuestro hilo. Y con la otra aguja cruzamos por la última mostacilla. Acomodamos. Y el hilo que da hacia abajo levanta por la siguiente mostacilla. Este de acá vamos a levantar por esta mostacilla que está aquí abajito solita, la más cercana. El hilo de la derecha que está hacia arriba, vamos a tomar 2 mostacillas, las llevamos al final de nuestro hilo y con la otra aguja vamos a cruzar en sentido contrario. Acomodamos y el hilo que da hacia abajo va a levantar por la siguiente mostacilla. De nuevo nos vamos a encontrar con 2 mostacillas juntas en una florecita de 5. Vamos a levantar por la primera. Acá está, esta primerita mostacilla. Acomodamos nuestro hilo. Con el otro hilo que está hacia arriba a la derecha vamos a continuar tomando mostacillas. Esta vez serían 3. Con la otra aguja vamos a pasar por la última mostacilla. Acomodamos. Y el hilo que tenemos hacia abajo levanta por esta otra mostacilla que nos queda acá de la florecita de 5. Que habían 2, ¿se recuerdan? Bueno, vamos a pasar por la segunda.
Con el hilo que está hacia arriba vamos a tomar nuevamente 3 mostacillas, con el otro hilo cruzamos en sentido contrario, acomodamos y el hilo que nos da hacia abajo va a levantar por la siguiente mostacilla, esta que está acá, la que sigue. Continuamos tomando más mostacillas, vamos a tomar con el hilo que está hacia arriba y a seguir tejiendo toda esta parte. Acá se va a repetir 2 mostacillas, llevamos hasta el final y con la otra aguja cruzamos en sentido contrario, acomodamos y el hilo que da hacia abajo levanta por la siguiente mostacilla. Tomamos el hilo que está hacia arriba a la derecha, 2 mostacillas, llevamos al final de nuestro hilo y con la otra aguja cruzamos en sentido contrario, acomodamos y el hilo que está hacia abajo, que nos queda hacia abajo, es el que va a levantar por la siguiente mostacilla, esta de acá. Acomodamos el hilo que está hacia arriba, tomamos nuevamente 2 mostacillas, repetimos y repetimos hasta completar toda esta línea. Cruzamos, acomodamos y levantamos por la siguiente mostacilla. De nuevo el hilo que está hacia arriba, 2 mostacillas más, cruzamos con la otra aguja en sentido contrario, acomodamos y el hilo que da hacia abajo levanta por la siguiente mostacilla. Este hilo que está hacia arriba, vamos a tomar mostacillas, 2 las llevamos al final de nuestro hilo y con el otro cruzamos en sentido contrario, acomodamos y levantamos por esta mostacilla que sigue. Acá tenemos otra vez una florecita de 5, vamos a levantar por la primera. Con la aguja que está hacia arriba, el hilo que está hacia arriba, vamos a tomar 3 mostacillas, llevamos hasta el final y con la otra aguja cruzamos en sentido contrario por la última mostacilla, acomodamos y el hilo que da hacia abajo va a levantar por la mostacilla que nos quedó aquí solita de la florecita de 5, por esta. Levantamos por esa, acomodamos el hilo que está hacia arriba, toma nuevamente 3 mostacillas. Tenemos que tener en cada esquina 2 florecitas de 5, por eso estamos agregando 3 mostacillas acá. Y así nos quedan. Vamos a levantar con el hilo que está hacia abajo por esta mostacilla que está aquí solita. Y acá tenemos nuestras 2 florecitas de 5, ¿ven? En la otra esquina lo mismo y en las 4 esquinas vamos a tener estas florecitas de 5 pétalos. Tomamos en el hilo que está hacia arriba 2, con la otra aguja cruzamos en sentido contrario, acomodamos y el hilo que nos queda hacia abajo, déjenme acomodar aquí bien, va a levantar por la siguiente mostacilla. Acá nos encontramos otra vez 2 mostacillas juntas, vamos a levantar es por la primera. Con el hilo que está hacia arriba tomamos 3 mostacillas, ya llegamos a la esquina y vamos a hacer de nuevo 2 florecitas de 5 juntas aquí. Esta es la primera. Con el hilo que da hacia abajo levantamos por la mostacilla más cercana, esta que nos quedó aquí. Con el hilo que está hacia arriba a la derecha tomamos 3 mostacillas nuevamente, acá están, bajamos y con la otra aguja cruzamos en sentido contrario por la última mostacilla, acomodamos y levantamos con la otra aguja por la siguiente mostacilla, la más cercana.
Aquí vamos a hacer nuevamente repetir 2 mostacillas hasta completar esta vuelta. 2 mostacillas más en el hilo que está hacia arriba. Cruzamos con el otro hilo en sentido contrario por la última mostacilla, acomodamos y el hilo que nos queda hacia abajo levanta por esta mostacilla que sigue. El hilo que está hacia arriba agrega 2 mostacillas más. Cruzamos con la otra aguja en sentido contrario por la última mostacilla, acomodamos y levantamos con el hilo que está hacia abajo por esta siguiente mostacilla. Con el otro hilo tomamos 2 mostacillas más. Aquí voy un poquito rápido porque esto es repetir hasta terminar la vuelta. Cruzamos con el otro hilo en sentido contrario, acomodamos. El hilo que da hacia abajo va a levantar. Y aquí ya terminamos, levantamos por estas 2 últimas que nos quedan para terminar la vuelta. Acá están, levantamos y terminaríamos saliendo nuestro hilo por 3 mostacillas. ¿Ven? Acá agregamos solo una en cualquiera de los 2 hilos, cruzamos con el otro en sentido contrario y ya terminamos esta vuelta. Así nos quedó. Miren bien acá, pueden colocar pausa para que miren si les va quedando igual a ustedes. Con este hilo vamos a continuar el hilo de la derecha. Vamos a tomar 3 mostacillas en nuestro hilo de la derecha. No sé qué pasa, pero la cámara no enfoca nada. Acá, logré que enfocara. Si es que calienta, si es que qué es lo que le pasa a esta cámara, pero a veces no me ayuda. Con el otro hilo vamos a continuar. Con el otro hilo cruzamos en sentido contrario por la última mostacilla. Pasamos nuestra agujita, vamos a acomodar el hilo. Y con esta que da hacia abajo, vamos a levantar por esta mostacilla que tenemos aquí de primerita. Así nos quedó nuestra primera florecita de esta vuelta. Vamos a continuar con el hilo que está hacia arriba. Voy a buscar aquí las más gorditas, las más parejitas. Tomamos 2. Nos llevamos al final del hilo y con la otra aguja cruzamos en sentido contrario por la última mostacilla. Acomodamos y el hilo que da hacia abajo levanta por la siguiente mostacilla. Acá tenemos 2, ven, libres de la florecita de 5. Vamos a levantar por la primera, que sería esta, y así nos quedó. Continuamos tomando 2 mostacillas en ese hilo. Acá están 2 mostacillas. Cruzamos con la otra aguja en sentido contrario. Acomodamos nuestros hilos. Y este que es el que da hacia abajo va a levantar por esta que nos quedó aquí abajito, escondida de la florecita de 5. No se vayan a saltar ninguna porque después tremendo lío. Con este hilo que está hacia abajo vamos a levantar por esta que quedó aquí solita, ¿ven? De la florecita de 5 y por esta otra, la primera de la segunda florecita de 5. Por esas 2. ¿Ven? Miren bien. Déjenme enfocarles aquí. A ver si me enfoca. Ay no, qué martirio. Ya les voy a enfocar esto. Ahora sí, acá enfocó. ¿Ven? Ay no, volvió a desenfocar.
Ahí ven, ahí creo que ahí se ve. Ajá. Por esas dos mostacillas tenemos que pasar en cada esquina. No se vayan a equivocar en este paso porque ahí sí es triste. Nos queda el hilo pasando por 3 mostacillas, ¿ven? Con este de la derecha que está hacia arriba, vamos a tomar 3 mostacillas, las llevamos al final del hilo, con la otra aguja cruzamos en sentido contrario, acomodamos y levantamos por esta última mostacilla que nos queda aquí, esta, de esa última florecita de 5. Por ahí vamos a levantar, por esa sola. Listo. Vamos a continuar con el hilo que está hacia arriba. Vamos a tomar este hilo para seguir agregando mostacillas. Acá están 2. Con la otra aguja cruzamos en sentido contrario por la última mostacilla, acomodamos y con el hilo que está hacia abajo levantamos por esta mostacilla que sigue, que está aquí solita. Acomodamos el hilo que está hacia arriba, este sigue tomando mostacillas. Vamos a tomar esta vez 2 mostacillas, llevamos al final, con la otra aguja cruzamos en sentido contrario, acomodamos y el hilo que nos queda hacia abajo va a levantar por esta primera mostacilla de aquí. Tenemos 2, vamos a levantar por esta primera. Acomodamos el hilo que está hacia arriba, este. Vamos a tomar 2 mostacillas, acá están, las llevamos al final, con la otra aguja cruzamos en sentido contrario, acomodamos vamos a acomodar y el hilo que nos queda hacia abajo, este va a levantar por las 2 siguientes, esta que nos quedó aquí de la florecita de 5, la primera, y esta otra que es la primera de la florecita, de la segunda florecita de 5. Acá les muestro para que me entiendan mejor. Por esas 2, aquí está una florecita, 2 florecitas de 5, tenemos 2 ahí y nos queda el hilo pasando por estas 3 mostacillas. Con este hilo vamos a tomar 3 mostacillas, las llevamos al final y con la otra aguja cruzamos en sentido contrario. Acomodamos y el hilo que nos queda hacia abajo levanta, ese está hacia arriba y este está hacia abajo, es este de abajo, levantamos por esta que está aquí, miren, escondidita. La florecita de 5 nos quedó esta mostacilla, por ahí vamos a pasar. Listo, con el hilo que está hacia arriba vamos a continuar agregando mostacillas. Ahora vamos a llenar todo esto con 2 mostacillas y levantamos, 2 mostacillas y levantamos con el hilo que queda hacia arriba. Acá están 2, llevamos al final, con el otro hilo cruzamos en sentido contrario, acomodamos y levantamos por esta mostacilla que sigue con el hilo que está hacia abajo. Este hilo que está hacia arriba vamos a agregar 2 mostacillas, llevamos al final del hilo, con el otro hilo cruzamos en sentido contrario, acomodamos y levantamos con este hilo que está hacia abajo por esta mostacilla. Así vamos a llenar todo este pedazo, todo este extremo. Con el hilo que está hacia arriba
tomamos 2 mostacillas nuevamente, las llevamos al final de nuestro hilo, este que está aquí abajo, cruzamos en sentido contrario, acomodamos y el hilo que está hacia abajo levanta por la siguiente mostacilla, esta que está aquí al ladito, esta. Por aquí vamos a levantar, pero en sentido contrario, así. El hilo que está hacia arriba, 2 mostacillas más, llevamos al final de nuestro hilo y con la otra aguja cruzamos en sentido contrario, acomodamos y el hilo que da hacia abajo levanta por esta mostacilla. El hilo que está hacia arriba, 2 mostacillas más, acá están, llevamos al final de nuestro hilo y con la otra aguja cruzamos en sentido contrario, acomodamos y el hilo que da hacia abajo levanta por esta mostacilla. El hilo que está hacia arriba nuevamente, 2 mostacillas, llevamos al final, con la otra aguja cruzamos en sentido contrario, acomodamos y el hilo que está hacia abajo levanta por esta mostacilla. El hilo que está hacia arriba, 2 mostacillas más, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Acá ya llevamos 6, nos falta una. Este hilo que está hacia arriba, 2 mostacillas, con la otra cruzamos por la última, acomodamos y ahora vamos a levantar por esta que está aquí y por esta primera. ¿Sí ven? Esta y por esta otra. Ahora vamos a agregar 3 mostacillas y con la otra aguja cruzamos en sentido contrario por la última mostacilla. Acá nos queda nuestra florecita de 6. Vamos a continuar, levantamos con el hilo que está hacia abajo por esta que tenemos aquí. Acomodamos. Vamos a continuar con el hilo que está hacia arriba, tomamos 2 mostacillas. Llegamos al final y con la otra aguja cruzamos en sentido contrario. Acomodamos y el hilo que está hacia abajo levanta por esta mostacilla que nos queda acá solita. Tomamos la aguja que está hacia arriba para agregar nuevamente 2 mostacillas. Voy a tomar las más parejitas, ya se me están acabando. Acá hay 2. Llevamos al final de nuestro hilo, cruzamos con la otra aguja en sentido contrario, acomodamos y levantamos por esta mostacilla que tenemos acá, por esta primera de la florecita de 5, en sentido contrario. Acomodamos el hilo que está hacia arriba, vamos a tomar 2 mostacillas más, llevamos al final y con la otra aguja cruzamos en sentido contrario. Por la última mostacilla acomodamos y vamos a levantar por esta
A ver si les puedo mostrar acá. Tenemos 2 florecitas de 5, nos queda esta libre y esta otra con 2. Vamos a tomar esta y la siguiente, 2 mostacillas, como ya hemos venido haciendo. Nos quedan pasando el hilo por 3 mostacillas. Con esta que está hacia afuera vamos a tomar 3 mostacillas. Estas 3 mostacillas, las más parejitas, las llevamos al final de nuestro hilo y con la otra aguja cruzamos en sentido contrario. Acomodamos y levantamos con la aguja que está hacia abajo, con el hilo que da hacia abajo, por esta mostacilla que nos queda acá de la florecita de 5. ¿Ven? Con este hilo que está hacia arriba vamos a tomar 2 mostacillas más hasta llegar aquí. 2 mostacillas y con la otra aguja cruzamos en sentido contrario por la última mostacilla. Acomodamos y el hilo que está hacia abajo levanta por esta mostacilla de aquí, la más cercana. Vamos a tomar nuevamente 2 mostacillas con el hilo que está hacia arriba. Llevamos hasta el final y con la otra aguja cruzamos en sentido contrario por la última mostacilla. Acomodamos y el hilo que está hacia abajo levanta por esta mostacilla de aquí, la más cercana. Vamos a tomar este hilo que está hacia arriba para agregar 2 mostacillas más. Llevamos hasta el final de nuestro hilo. Con la otra aguja cruzamos en sentido contrario. Acomodamos y el hilo que nos queda hacia abajo levanta por las 2 últimas. Y acá terminamos la vuelta. Levantamos por esas 2 en sentido contrario y nos queda así, saliendo nuestro hilo de 3 mostacillas. Vamos a tomar ahora una mostacilla en cualquiera de los 2 hilos, la llevamos al final y cruzamos. Ya lo voy a dejar hasta acá. Nos vemos en el siguiente video. Miren si les quedó igual que a mí, si no tienen que arreglarlo.